bendiga a todos aquellos que nos siguen en la red. Agradecemos a Dios infinitamente por su misericordia y también por su gracia. Es casi siempre imposible hablar de la gracia de Dios sin hablar de la misericordia, porque la misericordia es la contraparte de la gracia. Y hoy tenemos un tema que yo pienso que es un poquito complicado. No sé ni siquiera cómo vamos a explicarlo, pero vamos a hablar del odio a la gracia de Dios. Cómo algunas personas osan odiar la gracia de Dios. Y quizás pudiéramos preguntarnos cómo es posible que una gente odie la gracia de Dios. Pero la Biblia nos presenta algunos casos de personas que odian la gracia de Dios. Y vamos a ver si podemos descifrar lo que nosotros estamos planteando en esta hora. Vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, para hablarles a ustedes del odio a la gracia de Dios. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos a Lucas 15. Los versículos 1 y 2 dicen de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Que Dios bendiga su palabra. Amados amigos, no podemos entender, al menos yo no puedo entender, por qué una persona tiene que odiar la gracia de Dios. ¿Por qué una persona tiene que sentirse mal porque Dios haya usado de su gracia y su misericordia con un grupo de personas? Ahora, debemos entender qué es la gracia. Oímos esa palabra con tanta frecuencia en los labios de los predicadores que ha perdido quizás la esencia, o no estamos entendiendo bien lo que es la gracia de Dios. La gracia es lo opuesto al karma. El karma, uno obtiene lo que uno merece. Sin embargo, la gracia de Dios es totalmente diferente, es lo opuesto. Es que no recibimos lo que merecemos. Cuando leemos la palabra de Dios, donde dice que antes de que nosotros viviéramos a Él, Él murió por nosotros. Él dice, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es exactamente lo que está diciendo. Él nos extendió la gracia antes de que nosotros pudiéramos dar cualquier paso. Si tuviéramos que ir a la historia de Jonás, vamos a ver a una persona que no quería que Dios usara de su gracia con una nación. Jonás fue enviado por Dios a predicarle a Nínive, pero Nínive fue una ciudad malvada con el pueblo de Dios. ¿Y qué hace Jonás? Él dice, ¿para qué voy a predicarle a ese pueblo? Porque si yo voy y le predico y se arrepienten de sus pecados,
Dios nos va a perdonar. Jonás no quería que Dios usara de su gracia con estas personas. Más bien quería que Dios destruyera a Nínive. Eso es lo que nosotros estamos viendo, y tenemos que entender que la gracia es el centro y es el núcleo de toda la doctrina de la Biblia. La gracia de Dios. Cristo vino a dar su vida por nosotros por gracia y misericordia. Gracia es el concepto más importante que encontramos en la palabra de Dios. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos ahí. Ninguno de los que nos están viendo a través de las redes tuvieran un Salvador. Lo que hace que nosotros podamos venir confiadamente al trono de la gracia y encontrar socorro, encontrar ayuda en nuestras necesidades, es por la gracia de Dios. Porque Dios no está mirando nuestro pasado, no está mirando nuestros pecados. Él está mirando su amor por la humanidad, por este mundo. La gracia, amados amigos, es el amor de Dios que se muestra a los desamparados, a los desagradables, a los indignos. Es la paz de Dios dada a los inquietos. Es el favor inmerecido de Dios a una persona. Cuando nosotros no nos merecíamos la salvación, Dios nos trajo la salvación. En términos cristianos, la gracia se puede definir generalmente como el favor de Dios hacia los indignos, el favor de Dios hacia los inmerecidos, los que no se lo merecían. Es la benevolencia de Dios para con los indignos y los inmerecedores. Nosotros hemos aprendido a amar a quien nos ama. Hemos aprendido a dar a aquellos que nos dan. Hemos aprendido a tener intimidad, familiaridad, amistad con aquellos que nos ofrecen su amistad. Pero si hay una persona que no quiere saber de nosotros, no estamos tentados a amar a esa persona y desear estar con esa persona y de vez en cuando hacerle ciertos regalos. Porque la práctica es que intercambiamos regalos. Usted me da y yo le doy. Usted me ama y yo le amo. Usted me busca y yo te encuentro. Pero cuando esa persona manifiesta una adversión, algo diferente de como yo estoy pensando, entonces ya la persona, tú viste cómo se portó, mira lo que está pasando, ¿usted cree que yo voy a querer una cosa así? Eso es lo que nosotros decimos. No hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Y amados amigos y hermanos, la gracia de Dios debe ser manifiesta o manifestada a todo el mundo. Tenemos problemas con las clases, tenemos problemas con los colores, tenemos problemas con las nacionalidades. Hay ciertas personas que por su color no son bien recibidos en algunos lugares. Cuando nosotros no podemos, y hay un asunto claro, amados hermanos, la gente no entiende eso. Si tú no puedes aprender a vivir conmigo aquí porque soy negro, o quizás porque yo sea dominicano, o haitiano, o peruano, o panameño, lo que sea,
vas a tener un problema serio en el cielo, porque los colores no van a cambiar. Te va a llegar al cielo así exactamente como es usted. Dios no lo va a cambiar, porque siempre fue el propósito de Dios que el hombre fuera multicolor, que hubiera muchos colores en la humanidad. Por eso los esparció de la manera en que lo hizo. Uno se fue para el África, otro se fue para Asia, otro se vino para América. Ahora, si usted tiene problemas conmigo aquí ahora, yo entonces no entiendo cómo tú vas a vivir conmigo en el cielo. Hay un problema serio ahí. Y todo lo que estamos manifestando es la carencia de la gracia de Dios en nosotros. La Biblia dice que debemos dar de la misma manera que recibimos. Y si nosotros recibimos el favor inmerecido de Dios, lo suficientemente como para tener salvación, para ser bendecido, para vivir en esta vida, amados, la Biblia nos está diciendo que debemos hacer lo mismo con los demás. Amén. Porque ante Dios, si Dios quisiera, somos como gusanos. Isaías lo dijo. Isaías dijo que él era trapo de inmundicia. Y esa es la pura verdad. Lo que pasa es que Dios, usando de su gracia y su misericordia, nos acogió y nos ha dado un lugar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un lugar que no merecíamos. En su gracia, Dios está dispuesto a perdonar y a bendecir a todos los que vengan a Él. A pesar de que no llegamos a vivir en rectitud, todavía aún así Dios está dispuesto a perdonar. Gloria a Dios. No importa la cantidad de pecados que hayas cometido. No importa las barbaridades que hayas hablado de Dios. No importa lo lejos que te hayas metido en el pecado. Dios está dispuesto a usar de su gracia y su misericordia para contigo. La gracia de Dios es el amor de Dios que se preocupa y se inclina a rescatar al hombre. Si pudiéramos entender eso, la gracia de Dios es alcanzar a las personas, inclusive aquellas que se rebelan contra Dios. La gente se rebela contra Dios y Dios está deseoso de que vengan a Él y darle la salvación, darle una mejor vida, una vida abundante aquí. Esa es la gracia de Dios. Y ya que estamos hablando también del odio, porque estamos hablando del odio a la gracia de Dios, tenemos que definir el odio, aunque yo no sé si haya necesidad de eso. El odio, contrario a la gracia de Dios, viene de una fuerte contrariedad, adversión, viene debido a una antipatía. El odio viene por una tirria. El hombre viene por una mala voluntad hacia una persona o hacia una cosa. Búscame un ateo y te voy a mostrar una persona que le desagrada la gracia de Dios. Sí, Señor. Búscame un creyente, una persona descarriada, hablando mal de Dios. Y te voy a mostrar una persona que odia a Dios.
El odio es un estado emocional, es una actitud emocional de una persona para oponerse, detener o despreciar a una cosa o a una persona. Es una actitud de la mente. Y como estábamos diciendo hace un rato, eso se convierte, si le damos mucha oportunidad, en una fortaleza. Hay personas que se sienten mal con Dios. Dame la luz, por favor. Hay personas que se sienten mal con Dios porque quisieron que Dios hiciera algo por ellos. Y como Dios entiende mejor que esa persona lo que le conviene, no le da aquello que le pide. Y eso provoca una aversión contra Dios, un odio contra Dios. Amados amigos, el odio es no soportar a una persona. Es que cuando me hablan de ella, hay algo en mi alma que se mueve. Yo no puedo oír hablar de esa persona. No quiero saber de ella. Pero al mismo tiempo que estamos aborreciendo a esa persona, que es la otra palabra que la Biblia usa, aborrecer. Mientras estamos aborreciendo a esa persona, estamos buscando el amor de otro. Estamos buscando el amor de Dios. Estamos buscando que Dios nos bendiga, pero estamos odiando y aborreciendo al hermano. ¿Sabían ustedes que el amor y el odio se oponen en igual dimensión? Si tú no entiendes lo que es el odio, pero sabes lo que es el odio es un amor al revés. En las relaciones, la persona ama. El otro día me dijo alguien, no voy a mencionar su nombre para que no se vaya a entristecer. Decía, yo no sé cómo uno puede llegar a amar a una persona tanto que no es ni siquiera cercana a uno. ¿Cómo es que un esposo pueda querer a su esposa tanto o viceversa? Amado, le digo, si se cambian los papeles, el odio es igual. Se odia hasta matar. De la misma manera que la gente ama y no puede vivir sin la otra persona, cuando se odia es el mismo sentimiento emocional, pero al revés. Se odia tanto que uno quisiera que la otra persona desapareciera. De hecho, hay personas que han matado por el odio. Ahora, no todos los odios son malos. Quizá ustedes no esperaban que yo dijera eso, pero la Biblia dice que Dios odia la religiosidad. Hay muchas cosas que Dios odia. La hipocresía, la mentira, Dios la aborrece. La maldad, la violencia, las prácticas idólatras. Entonces, si Dios aborrece u odia esas cosas, nosotros podemos también hacer lo mismo. Ahora, la gente puede optar por una de dos cosas: seguir el camino de Dios, o puede decidir odiar cualquier cosa que Dios ama, o al mismo Dios si se quiere, incluyendo sus normas. Cuando una persona se siente decepcionada específicamente con Dios, comienza a aborrecer a Dios y comienza a aborrecer todo lo que es de Dios, la gente de Dios,
el trabajo de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, comienza a ser odiado por esa persona. La gente malvada odia. La gente malvada odia a Dios y a su pueblo. Cuando tú comienzas a sentir aborrecimiento, escucha bien esto, por un hijo de Dios, por un miembro del cuerpo de Cristo, tienes que comenzar a buscar la presencia de Dios y pedirle que te quite eso negativo en ti. Amén. Gloria a Dios. Ningún hijo de Dios debe aborrecer a otra persona. No importa quién sea esa otra persona, tú no tienes derecho a aborrecerla, a no ser que sea porque sea un idólatra, que sea, qué sé yo. Pero la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios no es aborrecer a nadie. Ahora, nosotros no podemos impedir que otros nos odien. Claro. Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, los van a aborrecer, los van a odiar. Ustedes tienen que manejarse como serpientes en medio de lobos, porque los van a aborrecer. Y él dijo, no le están aborreciendo porque ustedes caen mal, sino porque a mí me aborrecieron primero. Eso es práctica normal del enemigo, inyectar el odio en la gente para que aborrezca a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo y a todo lo que tenga que ver con el pueblo de Dios. No te sientas mal. El odio al pueblo de Dios parece ser un hecho inevitable, eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos aprender a vivir con aquellos que nos odian, mostrándole la gracia y la misericordia de Dios. No podemos mostrar el odio. No podemos mostrar que los aborrecemos. No tenemos mandamiento de Dios para hacer eso. Les voy a decir una verdad aquí para que ustedes entiendan. Yo creo que el odio y la gracia de Dios parecen irreconciliables. Es tanto el odio que hay en el mundo que no encuentra cabida en la gracia de Dios. Mientras la gracia transforma nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestro comportamiento, el odio acrecienta nuestros malos deseos. El odio muestra nuestras malas motivaciones y un comportamiento acérrimo. Solamente tenemos que ver una persona que nos caiga mal para comenzar a pensar y bien desear que le vaya mal. No conseguiste el trabajo, no se lo decimos, pero decimos, pero está bueno. Está bueno que no te lo dieron. Se le enferma a un niño y nos alegramos, qué bueno que se enfermó, para que aprenda. Solamente porque sentimos aborrecimiento por esa persona, pero a veces ni siquiera podemos explicar por qué. Claro. ¿Qué fue lo que hizo esa persona para nosotros aborrecerla tanto? O no habló mal de Dios, pero Dios no tiene problema con esa persona. Dios sigue extendiéndole su gracia y su misericordia. ¿Por qué tienes tú ahora que venir a odiar a una persona? Porque dijo, manifestó algunas cosas en contra de Dios. Ustedes no me están entendiendo. Amén. En una ocasión, el Señor Jesús hablaba con unas multitudes.
entre las cuales estaban también algunos fariseos. Lo acabamos de leer. Este grupo de personas no estaban nada complacidos con lo que estaban viendo y oyendo de Jesús. No soportaban lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Hablando con los pecadores y con los publicanos. Y comía con ellos. Y estos criticaban a Jesús por recibir a los pecadores e incluso por comer con ellos. Eso les molestaba por dentro, les hacía hervir la sangre. ¿Cómo es que llamándose el Mesías, el Salvador del mundo, puede comer con publicanos y esa clase de personas? Jesús tuvo que decirle que Él había venido a buscar y a salvar justamente lo que se había perdido. No había venido por y para los buenos. Él había venido para rescatar a esa chusma y traerlo a la gracia de Dios. Cuando estos comenzaron a murmurar acerca de Jesús, y ahí es donde yo quiero que ustedes comiencen a prestar atención, que es donde viene el meollo del mensaje de hoy. Ellos comenzaron a criticar a Jesús, a cavilar en sus pensamientos, a pensar cosas negativas de Jesús, como si ellos pensaran que estaban en mejor forma espiritual que Dios. Lo que ellos pensaban era que ellos podían criticar a Jesús porque ellos estaban mejor que Jesús. Guardaban la ley, guardaban los mandamientos, guardaban las tradiciones. Y como ellos guardaban las leyes, las tradiciones y todo, ellos estaban mejor que Jesús. Pero su mejoría de Jesús consistía en no mezclarse con la gente con la que Jesús se estaba mezclando. ¿Cómo se entiende que el Hijo de Dios venga a mezclarse con esta clase de gente? Odiaban a esa gente, odiaban todo lo que ellos hacían. Y como Jesús se convierte en parte de ese grupo, ellos también odiaban a Jesús y lo que Jesús está haciendo. ¿Qué hace Jesús? En respuesta por lo que ellos están pensando y cavilando, Jesús contó 3 parábolas, todas ellas con un mismo propósito y fin, con el mismo contenido, si se quiere. 3 parábolas, porque Él quería que ellos aprendieran a través de las parábolas lo que Él quería decirles. Y escuchen ustedes las parábolas: la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Qué similitud estamos viendo en estas 3 parábolas? La misma cosa: la oveja que se pierde, la moneda que se pierde y el hijo que se pierde. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, los fariseos pudieron identificarse con 2 de las 3 parábolas. Ellos no tuvieron problema con la moneda perdida ni con la oveja perdida tampoco. Yo no tengo problema con ellos. Ustedes conocen estas parábolas. No sé si tengo que mencionar. La oveja perdida es el pastor que tiene 100 ovejas y de repente por la mañana contando se da cuenta que le falta una y sale y deja las 99 y sale a buscar a esa oveja perdida. Cuando la encuentra, viene con gozo con su oveja
porque le encontró. Jesús contó esa parábola y no pasó nada. Está bien. La segunda parábola es la de la mujer que tiene una moneda y se le pierde. Y esa mujer barre la casa hasta encontrar la moneda. Y cuando la encuentra, busca a sus vecinos o vecinas y hace fiesta porque encontró su moneda. Pero ¿qué sucede, amados amigos? Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va de la casa. Y dice la Biblia, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició, que es lo que quiere decir la palabra pródigo, desperdiciador. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envía a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice la palabra, y volviendo en sí, cuando la Biblia dice y volviendo en sí, yo tengo que interpretar aquí que ese joven había sufrido de un ataque de pérdida de mente, para atreverse a malgastar la gracia de Dios como él lo hizo, tuvo que haber perdido la mente. Y el asunto aquí es que no solamente él ha perdido la mente en ese sentido. Tenemos muchas historias de hijos de Dios caminando bien con Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios, amando las bendiciones de Dios, amando a Dios. Y de repente se le mete el demonio y se quiere ir. Sí, Señor. Se le mete algo y se van. ¿Qué es ese algo que se le mete a una persona disfrutando de la comunión con Dios? Irse a comer algarrobas, a desperdiciar las bendiciones y la gracia de Dios en este mundo. Ese joven volvió en sí y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Al menos en su casa recordó que podían comer algo, había pan, se les daba pan a los trabajadores. Y aquí yo muero de hambre, ni siquiera puedo comer las patatas podridas llenas de ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Piogán. Ni siquiera eso me puedo comer. Y se acordó que en su casa los trabajadores podían comer. Y dijo: me levantaré, me voy a levantar, me voy a regresar a mi padre. Y hay algo que tengo que hacer cuando yo llegue allá. Le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y dicho y hecho. Amados amigos, tenemos que aprovechar la oportunidad cuando Dios nos permite lucidez en nuestra vida o manera perdida. A veces estamos en la misma iglesia y estamos perdidos. Cuando terminemos la historia, nos vamos a dar cuenta que el hermano que se quedó en la casa estaba más perdido que él. Santo Dios.
porque ni siquiera quiso entrar a festejar con su hermano que se había perdido. ¿Te imaginas, amado hermano? Usted no se está imaginando nada. Usted se imagina que uno de nosotros se descarría. Que Dios nos proteja a todos. Y se pierde en el mundo, perdido quizás en la droga, en lo que sea que se pierda. Y de repente la persona viene en sí y dice: yo voy a regresar a mi iglesia, yo voy a regresar a mi Dios, me voy a reconciliar con Dios. Y esa persona de repente aparece aquí en la iglesia: pastor, perdóneme, yo me fui, pero yo quiero reconciliarme con Dios. Y que haya alguien aquí que diga: ¿qué le pasa a él? Ustedes no me están entendiendo. Que alguien no sienta el gozo y la alegría de ver a uno de los nuestros regresar a la casa de Dios. Tú tienes que ser demasiado mil para que eso suceda y pueda pasar en tu corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? A veces los que nos quedamos pudiéramos ser más, pudiéramos estar más perdidos que el que se fue. Cuidado con eso. Y el texto dice que cuando el muchacho dijo eso a sí mismo, cogió para donde su padre. Y pareciera que el padre vivía con una, ¿cómo se llama esto? Una ansiedad de ver. Un anteojo, mirando el día entero. ¿Por dónde va a venir mi hijo? Porque el texto dice, lo alcanzó a ver de lejos. Imagínate un viejito ahí corriendo, casi cayéndose, a recibir a su hijo. Y cuando lo encuentra, lo abraza, lo besa y lo trae a la casa. Y dice la palabra que fue movido a misericordia. Acuérdense que misericordia y gracia es un opuesto pero bueno. Pudiéramos decir que fue movido a gracia, porque la misericordia y la gracia, primeramente, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido, que no nos merecíamos. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos da aquello, o más bien que Dios nos da aquello que no merecíamos. Y la misericordia es que no nos da aquello que merecíamos. Es más o menos lo mismo. Nosotros merecíamos el infierno, la muerte, todo esto. Y Él decidió: no se lo voy a dar. Entonces el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y dijo al muchacho: papi, yo he pecado contra el cielo. Pero el padre dijo a los siervos: saquen el mejor vestido. Vamos a vestirlo, pónganle anillo y pónganle calzado también en sus pies. Y traed el becerro gordo y vamos a matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, ya se había perdido y es encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Ya les dije que mi hijo mayor no quiso entrar. Por mucho que porfió el padre con él, él no quiso entrar. Ahora escuchen bien. Esa parábola resalta lo que Jesús quería decirle a ellos. Esa es la cúspide de todas las parábolas de Jesús. Es la parte alta, es trascendental la parábola de ese hijo pródigo. Este hombre recibe a los pecadores, esa es la acusación de los judíos. Este hombre recibe a los pecadores.
ellos no estaban contentos de que esa parábola significara que el Padre recibe al pecador que se va. Ustedes no me están entendiendo. Jesús contó 3 parábolas, 3 cosas perdidas: una oveja, una dracma y también una persona. Ellos no tuvieron problema con la oveja perdida. Si se recibió la oveja, está bien. ¿Qué importa que aparezca la oveja? Contó la parábola de la moneda perdida. Bueno, que la mujer encuentre su moneda está bien. Pero aquí ellos chillaron los dientes. ¿Saben ustedes por qué chillaron los dientes? Porque odiaban la gracia de Dios. No querían que Dios mostrara gracia. Como el Padre aquí representa a Dios, se molestaron porque Dios muestra su misericordia para el pecador. Amados, 3 parábolas, y el deseo de Dios es que todos los pecadores vengan a Él. Puedes molestarte como tú quieras, fariseos, escribas, puedes molestarte todo lo que tú quieras, pero el reino de Dios, el reino de los cielos, está abierto para todos aquellos que se arrepienten y vienen a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amados, estas parábolas deben vivir en nosotros todo el tiempo. Debemos reconocer que la gracia es de Dios y no de nosotros mismos. Y que Dios va a manifestar su gracia con quien sea, a pesar de quien sea. Amén. ¿Te molestas? Ese es tu problema. Pero la gracia es de Él. Amén. Porque ellos pensaban que Dios debía venir a mostrar gracia solamente a ellos. Nosotros somos los justos. Nosotros somos los guardadores de la ley. Somos los que realmente somos de Dios. Y si tú muestras tu gracia, tu favor para otra persona, has quebrantado todo. Es como si tú no supieras absolutamente nada. Amados, ¿qué más le digo? No podemos odiar la gracia de Dios. Ese es un atributo que le corresponde a Dios. Y Dios va a usar su gracia y su misericordia como Él quiera, a pesar de lo que nosotros podamos refunfuñir. Él va a usar la gracia. Y mi consejo es que no caigamos en tentación. Gloria a Dios. Que no lleguemos al extremo de parecernos a los fariseos que odiaban la gracia de Dios. No querían que Dios usara de su misericordia con ese pecador que se había arrepentido. Cuando alguien llegue a esta congregación y van a venir, Sí, amados, van a venir personas que se distanciaron de Dios, van a regresar. Dios lo ha mostrado, Dios lo ha dicho, y si Él lo dice, yo creo, van a venir. Pero cuando eso suceda, sin importar quién sea o los problemas que pudieron haber tenido con esa persona, just be careful. Cuidado, amados hermanos. Cuidado de ser mezquinos de la gracia de Dios. Cuidado con ser mezquinos con la misericordia de Dios y acusar a Dios y desear en tu corazón que Dios no aplique su gracia a cierta persona porque a mí no me cae bien.
Amado, que Dios le bendiga y Dios le guarde. Que aprendamos de estas parábolas